al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día por GAFA TV Ecuador. Esta mañana seguimos conversando, hablando de lo que ocurre en la política ecuatoriana y en la Asamblea Nacional y el juicio político al presidente de la República. Quisiera saludar cordialmente a la asambleísta Patricia Sánchez de Pachacuti, quien nos ha aceptado esta conexión para dialogar sobre este momento que preocupa a los ecuatorianos. Asambleísta, gracias por recibirnos. Cuéntenos ahora mismo, a estas alturas, que ya llega el fin de semana, faltan pocos días para renovar autoridades en la Asamblea y también para iniciar el juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo está Pachacuti? ¿Hay cuántas versiones conoce usted de Pachacuti en este momento? Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Muchísimas gracias por esta entrevista. Saludos y gracias a GAFA MTV y al público que nos está escuchando. Sí, hay dos coyunturas que se han unido en este momento. La una coyuntura que es la renovación de autoridades de la Asamblea Nacional, que tendría que darse el 14 de mayo por ley. Cada 14 de mayo, cada 2 años, se renovan las autoridades y nos toca ya renovar autoridades en este mayo. ¿Cómo está el Pachacuti para eso? Bueno, el Pachacuti a estas alturas es público, es de notorio conocimiento público también, que hay dos tendencias dentro del movimiento Pachacuti: la tendencia del Pachacuti histórico, los asambleístas que nos llamamos históricos. ¿Por qué? Porque venimos de un proceso, nuestra participación política está apegada a la línea política, ideológica, los contenidos esenciales de nuestro movimiento, que se nutren pues de las luchas sociales, de las luchas indígenas, del movimiento indígena, de defensores de la naturaleza y de otros sectores, obreros, artesanos, que participan, que comulgan nuestro proyecto político. Somos de proceso porque nos hemos construido políticamente en función de esas luchas y defendemos esos intereses. Por otro lado, nuestra posición frente en la bancada de Pachacuti y frente a todas las propuestas de ley han sido siempre consecuentes en la defensa de los intereses de las mayorías, especialmente de la realidad de los pueblos y nacionalidades indígenas. Asambleísta, perdone, pero dentro de la práctica política y dentro de este juicio político y del gobierno de Guillermo Lasso, como que aquellos postulados que aparecieron allá por 1995, es decir, hace 18 años más o menos, como que están quedando solamente en el asunto histórico, porque han habido muchas situaciones que ponen en entredicho el origen que dio lugar al aparecimiento de Pachacuti. Sí, Fernando, la otra coyuntura, yo inicié diciendo que hay dos coyunturas que se juntan. La otra coyuntura es la del juicio político específicamente. Es que este martes la Asamblea ya decidió y dio paso a través de una resolución a que el juicio político se ventile en el seno del Pleno de la Asamblea Nacional. Seguramente vamos a tener una convocatoria para el Pleno para el inicio ya del juicio político con la presencia del señor presidente en el plenario para la próxima semana, porque los tiempos reglamentarios indican eso, que en máximo 5 días será convocado el Pleno para el conocimiento del juicio político. ¿Cómo están los votos para ese juicio político? Eso sí le puedo anticipar, porque ya vimos que la sesión anterior, la sesión del martes, la bancada de Pachacuti votó dividida. El grupo de asambleístas que participamos en esa sesión y que votamos por el enjuiciamiento y la destitución del presidente Lasso, por un lado, que somos 12, y por otro lado hay 12 asambleístas que se ausentaron, que no llegaron, que se enfermaron, que estaban de fiesta. De esos 12 ausentes, Patricia, ¿cuántos cree usted en su pálpito y conociendo a sus compañeros que pueden sumarse a los 88? Ninguno.
Los 12 ya están comprometidos con salvar al presidente Lazo. Por eso su ausencia. La ausencia no fue ni por fiesta, ni por cumpleaños, ni por enfermedad, por más que argumenten eso. A cambio La ausencia, a cambio de qué será ese salvataje al presidente por parte de los 12 integrantes de Pachacutic. bueno, no sabemos, no tenemos evidencias claras, salvo varios comentarios de pasillo, de que son prebendas personales, de que son puestos que se han negociado, no lo sabemos. Lo vamos a saber si el pueblo ecuatoriano, la bancada de Pachacuti, el pueblo ecuatoriano sabrá efectivamente si se dio o no se dio venta de votos, canjeos que son ilegales, que son absolutamente ilegales, que son hechos penados, que no, además, que ni siquiera, que se mantienen por toda la vida. Así es que esos nosotros, una vez que pase la votación en el Pleno, vamos a pedir que todos, absolutamente todos los asambleístas del Pachacuti que votaron por salvar al presidente Lazo, vamos a pedir que sean investigadas sus cuentas, las cuentas personales de su familia, y si ha habido algún tipo de manejo irregular, manejo ilegal de canonjías a cambio de votos, pediremos la máxima sanción que la ley indica para estos asambleístas. Es decir, de acuerdo a esa perspectiva, asambleísta Sánchez, ¿el presidente Guillermo Lazo está salvado? No sabemos si está salvado. Lo que indicó la última sesión es que hay 88 votos que estuvieron ahí presentes y que dijeron avancemos con el juicio político. Son 92 votos los que se necesitan para la destitución del presidente. Estaríamos diciendo que faltarían, si es que esa es nuestra lectura, que faltarían 4 votos para poder destituir al ¿Y presidente. de dónde podrían salir estos 4 votos, restando definitivamente, según sus palabras, según su revelación, los 12 de Pachacutic? Podría ser que alguno de los compañeros revise su posición, porque el día martes, después de esa posición, fueron fuertemente cuestionados en sus provincias. Por ejemplo, el asambleísta que representa la provincia de Tungurahua, el movimiento indígena de Tungurahua está preparando para este fin de semana un consejo político provincial para pedir la expulsión de dicho asambleísta del seno de Pachacuti. Y así, tengo entendido que el asambleísta Ruiz también, las organizaciones indígenas de Imbabura han cerrado sus puertas y su apoyo para el asambleísta Ruiz, y le digo, y esto se va a manifestar en cada una de las provincias y sobre todo con aquellos asambleístas que están articulados, que están vinculados, que vienen de procesos organizativos. Las organizaciones en el Pachacutic son muy fuertes, o sea, ustedes las ven cada vez que hay un paro nacional, y son muy deliberantes y están permanentemente pidiendo cuentas a sus representados, como representados están pidiendo cuentas a sus representantes, y son Asambleísta juicios. Sánchez, el asunto ese del salvataje que usted habla al presidente Lazo, está incluido el ofrecerle la candidatura a la presidencia de la Asamblea a su colega, a su compañera Sofía Sánchez. Sí, eso fue lo que se percibió en la última sesión de bancada que tuvimos hace 2 semanas, en donde el jefe de bancada, en abierta línea de sumisión al proyecto del presidente Lazo y a los intereses del presidente Lazo de querer manejar nuestra bancada, en contubernio con el señor Vanegas y con la señora Sofía Sánchez, definieron una línea en la que se presentaban 2 escenarios. Un escenario en el que Pachacutic tendría la presidencia de la Asamblea Nacional con los votos del gobierno. ¿A cambio de qué? A cambio de replicar aquella asamblea sumisa que agachaba la cabeza, como lo fue la asamblea de mayo del 2021. Y el otro escenario era justamente que los votos de Pachacutic salven del juicio político al presidente Guillermo Lazo.
Pero esos son los planes de Vanegas, de Sofía Sánchez y de Mario Ruiz. No son los planes de Pachacuti, ni son los planes de las organizaciones indígenas, ni de la CONAIE, y de toda la gente que de una u otra forma estamos representados en el Pachacuti. Asambleísta Sánchez, los 11 votos que están contabilizados para el juicio político y la censura al señor presidente Guillermo Lasso, ¿esos votos serán para Saquicela? Esos votos nosotros hemos abiertamente le hemos dicho a la señora Sofía Sánchez que ella no goza de nuestra confianza en el momento de que está endosando votos al proyecto neoliberal de Guillermo Lasso. Y nosotros hemos manifestado la necesidad de formar parte de un bloque, del otro bloque de mayoría que se está constituyendo en la Asamblea, de donde evidentemente estaremos participando en esa bancada y estamos definiendo cómo va a ser nuestra participación y cómo va a ser también nuestro apoyo ya reflejado en la votación. Todavía no hemos definido, pero estamos conversando la forma como esta bancada histórica de Pachacuti tendría un espacio en los acuerdos con esta otra mayoría dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, que el día domingo, Día de la Madre para variar, el doctor Saquicela será reelecto como presidente de la Asamblea Nacional. Quisiera preguntarle, asambleísta Sánchez, ¿qué piensa usted de los pronunciamientos de la Iglesia Católica que habla en nombre de los 18 millones de ecuatorianos? Habla de que se debe respetar el statu quo, el poder constituido, y también pronunciamientos de las cámaras de la producción respecto a este momento político que dan cuenta de un respaldo al presidente Guillermo Lasso. A mí me hubiera encantado que el Monseñor Cabrera, que es la figura máxima de la Iglesia Católica en nuestro país, salga con un mensaje recordándonos los muertos de las masacres carcelarias, que hable de la desnutrición infantil que hay en este país, que hable del dolor que le causa a muchas madres tener que ver morir a sus hijos cuando los llevan a un hospital y no tienen medicina, del dolor que debe causar a una madre tener que ver a su hijo, mandarle a su hijo a trabajar, a vender caramelos, chicles, agua en la calle, porque no tiene ingresos para comer y porque no puede ir a una escuela. A mí me gustaría escuchar a la Iglesia Católica siendo solidaria con más de 500.000 jóvenes que no tienen acceso a la universidad y que son víctimas de las redes delincuenciales y de las redes de narcotráfico. A mí me encantaría que la Iglesia Católica se solidarice y se conduela con los enfermos terminales de cáncer y otras enfermedades terminales que no tienen un medicamento para paliar sus enfermedades. Eso me hubiera gustado con la gente que está en la calle, víctima de la droga, víctima del sicariato, víctima. Eso me hubiera encantado ver a una iglesia comprometida, solidaria con el dolor, con la pobreza, y no agachando también la cabeza a la banca, a los chulqueros, a quienes tienen en este país en la miseria. Asambleísta, vamos terminando. En todo caso, la Iglesia también ha dicho en su comunicado que están en un espectáculo que a nadie hace reír, ¿ya? ¿Qué podría usted decir a los ecuatorianos? Porque los ecuatorianos en su mayoría a lo mejor no están preocupados ni interesados en el asunto este del juicio político, están preocupados e interesados en que se solucione lo que usted dice, la pobreza, el desempleo, la inseguridad. ¿Qué le puede decir? Porque ustedes también en la Asamblea están en gran deuda con el país y los números que respaldan a ustedes son mínimos. Así lo ves, Fernando, tenemos apenas un 9% de aceptación, igual que el Poder Ejecutivo tiene apenas, hay un 80% de gente que nos está pidiendo que el presidente Lasso tiene que irse, que saquemos al presidente Lasso. En realidad, este juicio político es un juicio político por aquella gente que ve que el gobierno no ha estado a la altura de resolver los mínimos problemas que necesitan para sobrevivir en una democracia que se preste de ser eso. Esa es la respuesta que nosotros, los asambleístas, podemos hacer a este clamor ciudadano, porque las herramientas que tenemos son muy limitadas.
Somos solamente asambleístas que podemos fiscalizar y legislar. Y en este momento tenemos en nuestras manos un instrumento poderoso, que es la derogatoria de un presidente que no ha sabido gobernar y que le mantiene en la pobreza absoluta a los 18 millones de ecuatorianos. Esa es la herramienta que le entregamos al pueblo ecuatoriano. Somos sus representantes que a través nuestro estamos bajándole de aquella nube rosada al presidente que solamente está gobernando para un grupo de poder, para su élite, para su entorno de banca, para su entorno de grandes negocios. Aquí estamos los asambleístas representando a ese pueblo y diciéndole, señor presidente, usted perdió la confianza del pueblo, retírese, váyase y permítanos entrar en un nuevo proceso en donde nuevas fuerzas políticas, renovadas fuerzas políticas, actores políticos de todos los espacios, empresarios, trabajadores, obreros, nos podamos juntar en un nuevo compromiso, en un nuevo pacto que en estos 2 años nos permita generar espacios mínimos de gobernabilidad para continuar con el proceso democrático que todos los países necesitan, consolidar sus democracias a través de la consolidación de sus instituciones. Muchísimas gracias a la asambleísta Patricia Sánchez por haber comparecido en Al Despertar de GAFA TV. Nos quedamos, y está claro, el Estado, los poderes públicos, los políticos tienen una gran deuda con los ecuatorianos, tienen una gran deuda con este país que está pasando momentos muy difíciles. Muchísimas gracias, asambleísta, muy amable, buenos días. Gracias, Fernando, y solamente 2 segunditos para decirle al pueblo ecuatoriano que no podemos perder la fe, que la utopía de un cambio en este país siempre tiene que estar por delante, que guíe nuestro caminar. Un abrazo, fuerza, pueblo ecuatoriano, encontraremos mejores días para todo el país. Muchísimas gracias, la asambleísta Patricia Sánchez de Pachacuti, quien ha comparecido en GAFA TV esta mañana para hablar de lo que sucede en la política, en la parte esta neurálgica del juicio político y autoridades de la Asamblea Nacional. Señoras y señores, seguiremos pendientes de lo que ocurre en nuestro país porque también estamos adoloridos con lo que está sucediendo. Hasta la próxima, muy amable, buenos días. Al despertar, al despertar.